Muy buenos días, sean todos muy bendecidos. Declaramos que la gracia de nuestro Señor, su favor, su amor, su gracia y su verdad en nosotros no tan solo sea proclamada, sino que también sea manifestada en nuestras vidas. Así que sean todos muy, pero muy bendecidos y hoy iniciamos este tema que espero sea de gran bendición para todos los que nos escuchan, nos oyen, nos ven domingo a domingo. Y para aquellos que a través de las redes pueden posteriormente ver el video, como por Instagram, Facebook, Telegram e incluso pues nuestro canal de YouTube. Así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están conectados, a los que se han de conectar. Pero hoy tenemos tela que cortar. Así que les sugiero pues a aquellos que toman nota, tener a la mano pues cómo tomar esas notas, anotar esos textos bíblicos que siempre nos van a ayudar, porque nos van a motivar en momentos en que enfrentemos cualquier situación. De eso se trata nuestro ministerio. Nuestro ministerio es un ministerio apostólico, profético, que procura por todos los medios, bajo la dirección, por supuesto, de nuestro Señor y del Espíritu de Dios, hacer que la palabra que se dijo hace 2000 años atrás, traerla hoy, no modernizarla, pero sí apropiarla en cada etapa de nuestras vidas y también que cada persona pueda, una vez que la recibe, personalizarla, porque esto es lo importante, que nosotros podamos personalizar la palabra. ¿Qué hacer con ella? Pues, para no ser meros teólogos, sino ser personas que tomamos la teología como una ciencia que estudia a Dios, pero que al mismo tiempo sus principios y sus aplicaciones y sus directrices podamos aplicarlas a nuestro vivir diario, entendiendo que vivimos en un reino de gracia. Esto lo voy a estar repitiendo yo constantemente. Es un reino de gracia, gracia, gracia. ¿Ok? Bien, hoy vamos a tener este tema en dos partes. Espero que el tiempo me alcance para ello, por supuesto. Es hacer una conclusión de este tema que hemos venido desarrollando, que hemos llamado reconsiderando nuestra posición. Yo lo personalizo y digo reconsiderando mi posición, tu posición, nuestra posición. Reconsiderándola, que es de alguna manera lo que hizo el joven de la historia, o mejor dicho, de la parábola del hijo pródigo. Él reconsideró su posición y al reconsiderarla, esto trajo efectos positivos a su vida, muy a pesar de que su vida anterior a la reconsideración fue una vida bastante frustrante, bastante desordenada, por darle un nombre. Entonces, hoy vamos a hacer una especie de conclusión de este tema de reconsiderando mi posición y vamos a darle apertura a otro tema, que es un tema un poco más serio, más fuerte, más profético y que nos va, por supuesto, a retar, a confrontar y a decirnos qué hacer, cómo hacerlo, dónde estoy, qué resuelvo con lo que sé. ¿Ok? Bien, sean todos bienvenidos, sean todos muy bendecidos. Abrazos para todos. No los saludo personalmente, pero sé que todos reciben ese abrazo con mucho cariño. Por allí está Dinora, por ahí está Rosario, por ahí está Janet. Un abrazo para todos ustedes y para aquellos que no pueda saludar, pues con mucho cariño para todos. Bien, reconsiderando mi posición, voy a hacer una especie de conclusión el día de hoy. Basamos este tema en el capítulo 15 del libro del Evangelio según San Lucas, donde vimos tres parábolas y todas ellas hablaban de pérdida. La oveja perdida, el dracma perdido
y luego la mente perdida de el que se ha llamado pues tradicionalmente el hijo pródigo. Bien, yo quiero hoy también, por supuesto, dentro de esta conclusión, recordarles por qué yo considero que esta parábola del hijo pródigo es una especie de transición de ley a gracia. Transición de ley a gracia. Cuando hablo de transición, recuerden que la palabra transición es un espacio que puede llevar mucho tiempo, poco tiempo, en fin. Ha pasado 2000 años y todavía estamos en esa transición, ¿no? Gente, muy teólogos, muy preparados, pero afianzados todavía en palabras de ley, en rudimentos, en costumbres, en tradiciones, en imposiciones, que es lo más grave, en confrontaciones, en fin. La gracia no es para confrontar, la gracia es para avanzar, para fluir. La gracia es como un río, él fluye aunque hayan obstáculos o haya lo que haya, ese río va a fluir constantemente. Bien, veamos el por qué José Silva considera que este es un libro, es una parábola de transición de ley a gracia. En primer lugar, es porque en el inicio de la parábola el hijo menor le pide al padre, le dice al padre: dame la parte que me corresponde de los bienes, o dame la parte de los bienes que me corresponde. Cuando el hijo se tomó la autoridad de decirle a su padre que le diera la parte que le corresponde, es porque la ley para ese entonces así lo permitía. Entonces él hizo un pedimento sobre la base de la ley, diciendo: dame la parte que me corresponde, y el padre no hizo ninguna objeción, sino que dice que les repartió los bienes. Por otra parte, después que el llamado hijo pródigo malgastó, despilfarró lo que le correspondía en ley, lo que le correspondió en ley, él se vio pues en una situación bien embarazosa, le trajo muchas dificultades, y él, entre muchas otras cosas, él dijo: iré a mi padre y le diré: no soy digno de que me llames hijo, hazme como uno de los jornaleros. Es decir, él en ley se consideró indigno. Y usted oye muchísimas veces a personas muy preparadas a decir: nosotros no somos dignos. Entonces, ese pensamiento es un pensamiento legalista. ¿Por qué? Porque tal vez se dice procurando reflejar humildad, pero ciertamente es un pensamiento legalista. ¿Por qué? Porque la ley, entre otras muchas cosas, fue dictada para que todos pudiesen ver en su época sus pecados, y que ninguno de las personas que se vieran en pecado pudieran justificarse delante de Dios. Entonces, como ellos no podían justificarse delante de Dios, sino por todo lo contrario, sentirse indignos por no poder cumplir la ley como tal. Entonces este fue el pensamiento de él. Primero él pide en ley lo que le corresponde, y luego se siente indigno de ser hecho o de llamarse hijo de aquel padre de la historia, pues de la parábola. Debo recordar que en Gálatas, para aquellos que anotan, le dije que le iba a dar varios textos bíblicos hoy. Capítulo 3, versículo 11 dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie. Es decir, no hay manera que alguien se justifique diciendo, como dijo el hijo mayor:
todos estos años te he servido sin haberte desobedecido jamás. Imagínate tú que un hijo le diga a su padre, jamás te he desobedecido. Eso no existe. Ni en el mundo espiritual ni en el mundo físico. Entonces fíjate, también en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente, establece lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, algo que era prácticamente imposible, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, la ley fue diseñada, la ley fue hecha, fue dictada para que el hombre como tal no tuviera forma de justificarse delante de Dios, porque podía fallar en cualquiera de los lineamientos dictados por la ley, en cualquiera. Y si fallaba en uno, se hacía culpable de todo, de acuerdo a lo que establece Santiago capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, eso como número 2. Como número 3, porque creo que es una transición de ley a gracia, es que el padre de la parábola representa el amor incondicional de Dios. El padre representa el amor incondicional de Dios. ¿En qué sentido? Estoy hablando del padre de la parábola del hijo pródigo. Él le dice a su hijo mayor, cuando éste estuvo renuente a entrar en la celebración que el padre estaba haciendo en beneplácito por haber recibido a su hijo, es decir, al hermano menor de este señor. Entonces, este señor estuvo renuente a entrar a la celebración e incluso estuvo resentido con el padre, porque tú estás haciendo algo para alguien que no se lo merece. Entonces yo siempre oigo a muchos predicadores hablar en contra del hijo mayor sin darnos cuenta que nosotros hemos sido y tal vez seguiremos siendo ese hermano mayor en muchas ocasiones. Siempre estamos juzgando, señalando, condenando, sacando conclusiones. ¿Y por qué le pasó esto a Pedro? Quién sabe a qué habrá hecho. Y comenzamos, aún en gracia, teniendo el conocimiento que tenemos de gracia, aún así ocupamos la posición de ese hijo mayor. Ahora bien, estoy hablando como punto número 3, que este padre, en esta conclusión, le dice a su hijo mayor, aun cuando él estaba renuente, inclusive resentido con él, le dice, hijo, fíjate esta expresión, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Fíjate, observa esto. No tan solo les repartió los bienes a ambos, sino que todavía lo que él tenía le dice, es tuyo. Por eso estoy hablando de transición de ley a gracia. O sea, esta parábola simboliza eso, la transición de ley a gracia. El hijo que se va, que vuelve, que pide en ley. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y oramos? Doblamos nuestras rodillas y decimos que nos paramos a las 4 de la madrugada y estuvimos hasta las 7 de la mañana, 3 horas con las rodillas pegadas del piso, clamando, rogando y suplicando, sin darnos cuenta que esa oración, esa súplica, es pidiendo algo que creemos que nos corresponde. Cuando tú en oración pides algo que crees que te corresponde, estás orando según la ley. ¿Por qué, pastor? Porque estás pidiendo lo que te corresponde. Y en gracia no es lo que te corresponde, es lo que Dios en su amor incondicional te quiere dar. E incluso sin que se lo pidas. Entonces, al hijo menor no le dice nada. Al hijo mayor le dice, todo lo que es mío es tuyo. Y al hijo menor incluso ni lo oye. Ni lo oye, porque cuando el hijo menor viene a confesarle su pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, él ni atención le presta.
A mí no me interesa lo que tú hiciste. Yo lo sé, despilfarraste todo. Entonces nosotros, la conciencia de pecado nos hace ir cada vez que creemos que hemos fallado, arrodillarnos y decirnos, Señor, perdóname. Dios mío, perdóname. Y pasamos horas pidiendo perdón cuando Dios no oye esa oración. Quiero que lo sepas, en tiempos de gracia, Dios no oye a los hijos que piden perdón por sus fallas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, muere por las fallas cometidas y por las fallas que ibas a cometer. Ya Él pagó por eso. Por eso es que Él no le presta atención. Por eso digo que el padre de la parábola representa el amor incondicional de Dios. El hijo empeñado en confesar su pecado y el padre empeñado en celebrar que el hijo había vuelto. Una cosa como el hijo no quería ni siquiera ser tratado como hijo. Y el padre amoroso, el hijo se quería autocastigar, así hacemos nosotros. Y eso que sabemos de gracia, dicen que sabemos. Cometemos una falla y no podemos dormir. Pero eso es cuestión de conciencia. Es bueno que consideres si has cometido una falla, dependiendo de cómo sea, y que la rectifiques y que, en fin, eso no está mal. El problema es que tú te sientas culpable de irle a pedir perdón a Dios por algo que ya Él te perdonó. No estoy dando licencia para que hagas lo indebido. Lo que te estoy es diciendo que por lo malo que entre comillas, que podamos hacer, por lo malo que entre comillas podamos hacer, ya Él pagó. Ya Él pagó. Dios, no pierdas tiempo orando por esas cosas. Ay, hay que orar para que Dios me perdone. No hagas eso. Estamos en tiempo de gracia, ya Él perdonó, por favor. Bueno, tal vez eso no lo entendamos todavía. Pasó el tiempo, ok. Entonces, como número 3, el padre de la parábola representa entonces el amor incondicional de Dios, que es su gracia. El amor incondicional de Dios que está representado por este padre da órdenes en la parábola a sus siervos para que sus siervos le traigan el mejor vestido a su hijo que ha regresado. Le den un anillo que simboliza autoridad. Imagínate tú una persona que viene de hacer lo que este muchacho había hecho. Y el padre, en vez de reprimirlo, de castigarlo, ¿qué hubiese hecho usted, pastor? Pregúntame qué hubiese hecho yo. Yo te voy a decir lo que yo hubiese hecho. No, vale, hay que disciplinarlo, hay que sentarlo a un tiempo por lo menos para que reflexione. Tampoco es que lo vamos a... Así, eso es lo que hubiésemos hecho. Eso es lo que hubiésemos hecho. Pero el padre no, el padre lo tomó, lo agarró, le puso un anillo, le dio más autoridad de la que tenía. Puso calzados en sus pies. Y esta es la expresión que muchos no han entendido hasta el día de hoy. Traigan el becerro gordo y mátenlo y hagamos fiesta. ¿Ves? Entonces, ya te voy a decir algo con respecto al becerro gordo. El hijo pide en oración al padre lo que él cree que le corresponde. Y eso lo hemos venido haciendo por años. Oye, hermano, vamos a orar, porque la situación cada día está más difícil. Hey, hermano, no se sabe lo que va a pasar. Ay, hermano, y todo el tiempo estamos en una quejadera, en una incertidumbre de lo que va a pasar. Y ciertamente la situación política, social, económica, no tan solo de Venezuela, sino del mundo, dicta mucho de la incertidumbre, de la inseguridad y de muchísimas cosas. Eso es cierto. Pero nosotros, los que predicamos gracia, a veces caemos en lo mismo y decimos lo que otros dicen. Es verdad, la situación cada día es más difícil. Mientras más difícil, no se te olvide esta palabra, mientras más difícil
sea la situación, mayor será la gloria de Dios en su intervención a favor nuestro. Mientras más difícil sea la situación, mayor será la gloria de Dios en su intervención a favor nuestro. Es decir, que la situación difícil lo que me dice es que Dios está a la expectativa para glorificarse sobre ella. Pero bueno, eso es lo que estamos estudiando, por Dios. Fíjate. Entonces, nosotros a veces pedimos según lo que creemos que necesitamos. Pero en gracia, Dios quiere darnos no lo que necesitamos, sino lo que sobreabunda en Él. Nosotros siempre estamos pidiendo, ay Señor, hay que ser conforme. Yo, hermano, no pida tanto. Pero es que yo no tengo necesidad de pedir. Es que yo no tengo necesidad de durar una hora en oración pidiendo. Yo lo he dicho en varias oportunidades. En gracia a Dios no se le pide. En gracia a Dios se le adora, se le alaba y se le agradece. La triple A. Entonces, el Padre quiere darte en gracia lo que tú no pides, sino lo que Él, por gracia, cree que tú requieres. Es Él. Es Él. Hemos estado 2000 años en cultos de oración para arriba, para abajo, no sé qué y tal. Y es por gracia. Por ley, el Padre da lo que se le pide. Por gracia, Él nos da lo que no pedimos y aún lo que no creemos que merecemos. En Efesios capítulo 3, versículo 20, para los que anotan, dice: y el que es poderoso para dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, si el poder que está actuando en mí es un poder de ley, según ese poder, lo que Dios tiene para mí va a actuar en mí. Si yo estoy actuando en gracia, según ese poder, Dios va a actuar en mí. Como número 4, estoy concluyendo el tema, reconsiderando mi posición, estoy haciendo una especie de conclusión de ese tema. Fíjate. El hijo mayor de esta conclusión no quiso celebrar lo que por gracia el padre estaba ofreciéndole a su hermano menor. Porque según él, según la ley, porque él representaba la ley, nadie debe disfrutar lo que no se merece y que no lo haya trabajado como él lo trabajó. Hermano, mire, usted que me está oyendo, usted que predica gracia, usted que ha hablado de la gracia 80,000 veces, usted y yo hemos hecho esto 80,000 veces. Hemos ocupado la oposición, la posición, quiero decir, hemos ocupado la posición del hijo mayor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Lo hemos hecho infinidad de veces. No, pero eso no puede ser. Eso no es así. Y no nos hemos dado cuenta. Mira, los gobernantes de hoy, de Venezuela y del mundo, están por gracia. Porque como estamos en un periodo de gracia, ellos están haciendo lo que les da la gana. Porque estamos en un periodo de gracia. Y eso no lo hemos entendido. Eso forma parte de la historia, eso forma parte de esa gracia. Y la gente está ahí por gracia. Por gracia. Claro, ellos están incluyendo cantidad de cosas para mantenerse, pero por gracia se mantienen. Porque la gracia está por encima de cualquier otra cosa que tanto el ser humano pueda hacer en cualquier área de su vida, de su profesión, de su estado de poder, etc. Yo quiero decirte que en gracia es como te estoy diciendo.
Porque la diferencia entre la ley y la gracia y la gran transición entre ley y gracia fue el becerro gordo, representado por Jesús en la cruz del Calvario. Cuando entendamos el significado de ese becerro gordo que el padre de la parábola del hijo pródigo dijo, tráiganlo y mátenlo. Cuando entendamos ese secreto que está ahí en ese becerro gordo, entendemos la gracia. Y cuando estamos predicando, enseñando, dirigiendo, actuando, hablando, vamos a entender que fue por el becerro gordo. Que si no hubiese sido por ese becerro gordo, nada hubiese ocurrido. De eso se trata. Esa es la transición. Claro, yo puedo hablar aquí, tengo 14 epístolas para hablar de esa transición de ley a gracia. Pero estoy haciendo, es un breve resumen de esa parábola del libro de Mateo, de Lucas, capítulo 15. Entonces ese becerro gordo fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando entendamos el significado del becerro gordo, entenderemos la gracia. Ok. Una nota conclusiva, para luego recordarte algo que dije el domingo y entrar en el tema que vamos a iniciar el día de hoy. Escucha bien. Y quiero que esto quede, si no entendiste nada de lo que dije o no le prestaste mucha atención, yo quiero que esta reflexión que voy a decir, una nota ampliatoria, más que reflexión es una directriz. Escúchame. Nuestro proceder, por muy correcto que nos parezca, nunca, jamás será absolutamente correcto delante de Dios. Nunca. O sea, por muy correcto que las redes están llenas de ministerios paparazzis. Paparazzis, no sé si use bien la palabra. De esos que andan buscando siempre las fallas de otros predicadores, de cantores, de adoradores. Andan como con una lupa, una lámpara buscando. ¡Ay, mira! Dijo rojo. ¡Ay, dijo azul! Y entonces, para ellos armar, entre comillas, su ministerio. Incluso hay canales sofisticados dedicados a eso. Pastores dedicados a eso. Teólogos dedicados a eso. ¡Qué barbaridad! Pero como estamos en tiempo de gracia, es válido. No se condena. No se señala. Nuestro proceder, por muy correcto que nos parezca, nunca, jamás será absolutamente correcto delante del Padre. Y menos que a consta de ese proceder correcto, entre comillas, ese proceder correcto según nosotros, tratemos de justificar nuestras acciones condenatorias para con otros. No, yo estoy actuando correctamente, el que está actuando mal es aquel. Y condenamos a otras personas porque creemos que nuestro actuar es lo máximo, es lo correcto. Revisemos los principios. Los principios son los únicos que pueden ubicarnos, como se llama el mensaje, reconsiderar nuestra posición. Son los principios. Ahora, incluso podemos llegar a pretender que las acciones de Dios para con otros en pro de su beneficio son injustas. Yo no sé cómo Dios permite que fulano le vaya bien y a perencejo si están actuando mal. Ese no es problema tuyo, ese es problema de Dios con ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque consideramos que nuestro actuar es correcto. Ese es el actuar del hijo mayor. Del hijo mayor de la parábola. Por otra parte, cuando el muchacho que despilfarró el dinero se creyó indigno, eso no lo hizo menos hijo. Si le preguntáramos al padre de él en ese momento, le dice, no, eso lo hizo más hijo. Pero ¿cómo te puede hacer más hijo alguien que despilfarró y anduvo prostituyéndote? No es problema tuyo. La gracia de Dios lo cubrió.
Y aunque el hermano mayor no lo siguió llamando hermano, el padre nunca dejó de llamarlo hijo. ¿Viste? Entonces, de alguna manera nosotros podemos estar enfrentándonos desde el punto de vista teológico a personas que dicen, no, esos no son hermanos míos, pero el hecho de que alguien que considera su actuar, escucha esto, alguien que considera su actuar mejor que el tuyo, no te considere hermano, eso no significa que Dios no te considere hijo. Bien, concluimos entonces. Oído, la semana pasada dije que te iba a dar 7 semillas y que esas 7 semillas, al sembrarlas, íbamos a tener una cosecha derivada lógicamente de la semilla sembrada, porque todo árbol da su fruto según la semilla que esté en él. Es decir, que según la semilla que sembremos, eso es lo que va a dar fruto en nosotros. Y te di 7, basándonos en el capítulo 22 del libro de Job, versículos 21 al 30. Estas son las 7 semillas, te las recuerdo rápidamente, para que entremos en el tema que vamos a dar inicio hoy. Fíjate. La primera semilla, volver ahora, es apremiante. No es mañana, es ahora. Volver ahora es en este momento. No, mañana lo hago. No, es ahora. Volver ahora en amistad con Dios. Es decir, es una reconciliación con Dios. No es pedirle perdón por los pecados, no. Es simple y llanamente que anduve... aún sabiendo su palabra de gracia y sus principios, anduve como el hijo pródigo, malgastando, despilfarrando, haciendo locuras. Entonces Dios te dice, tienes que sembrar una semilla porque estamos en el universo. La única corrección que Dios puede hacernos, nunca castigarnos, es decirnos, hijo, estamos en el universo. Yo creé un universo. Puse leyes que son sus principios. Puse el sol a una distancia tan bien considerada que si estuviese unos centímetros más cerca de la tierra, achicharraría a la humanidad. Así que yo hice todo preciso. Hice una ley llamada la ley de la siembra y la cosecha, conocida como la ley de las compensaciones, de la reciprocidad, de la causa y del efecto. Esa ley la hice yo, hijo. Entonces lo más que yo te puedo pedir es que tú, para poder cosechar lo que quieres cosechar, tienes que sembrar sobre la base de lo que quieres cosechar. Tu semilla debe ser... No puedes pretender sembrar caraota y querer mañana ir a recoger alvejas. No puedes. Porque es una ley. Sobre esa ley, entonces, volver en amistad con Dios es una semilla. 2, otra semilla. Tomar y andar en sus principios. ¿Ves? Otra semilla. 3, poner su palabra en tu corazón. Porque cuando tú pones la palabra de Dios en tu corazón como una semilla, posterior a eso, de la abundancia del corazón hablará tu boca. ¿Ves? Entonces ya no hablaremos conforme a lo que el sistema está haciendo, conforme a lo que el sistema está diciendo, conforme a las estadísticas que dice el sistema, sino conforme a lo que Dios estableció. Él dijo que si sembraba caraota iba a cosechar caraota y eso, y por las caraotas voy. 4, volverte al omnipotente, que no es otra cosa que reconocerlo en todo. 5, deleitarte en el omnipotente, que no es otra cosa que deleitarse en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. 6,
alzar a Dios su rostro, que no es otra cosa que lo que vengo diciendo, adorar, alabar y agradecer. Triple A. Séptimo, pagar tus votos. ¿Qué significa pagar tus votos? Es cumplir con tus compromisos, con los compromisos adquiridos como ministro de Dios, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, entre otras muchas cosas. Compromiso que has adquirido como trabajador, como profesional, tienes que cumplir con ellos. A veces pretendemos cosechar algo que nunca hemos sembrado. Si quieres cosechar orden, tienes que ser ordenado. No se puede hacer de otra manera. Ahora, ¿cuál es la cosecha que yo voy a recibir cuando siembre estas 7 semillas en este orden? La cosecha será, número 1, tendrás paz, tendremos paz. El bien y la benevolencia como número 2 se manifestará. 3, la aflicción se alejará de tu casa. Oye, en la casa siempre es un rollo, cuando no es una cosa es otra, cuando no es una cosa es esto, cuando no falta la luz, falta el agua, cuando esto y lo otro, cuando no es el vecino, es la vecina, cuando una aflicción constante. Bueno, la Escritura dice que alejarás de tu casa la aflicción. 4, el oro, no el oro, sino el oro y la plata se manifestarán en abundancia. 5, el Señor es y será tu defensa, es decir, tu cobertura. 6, nuestras declaraciones, confesiones serán oídas y manifestadas conforme a lo establecido por Dios para nuestras vidas. Wow, hermano, yo bailaría en un solo pie cuando me estuvieran diciendo todas estas cosas. 7, nuestras determinaciones serán firmes. ¿Qué es una determinación? Una determinación es la ejecución de una decisión tomada. Nosotros a veces tomamos decisiones. Nosotros para reunirnos estamos mandados a hacer. No, vamos a tener una reunión esta tarde a las 2. Mañana tendremos una reunión. Yo veo a los políticos. Vamos a tomar una decisión, vamos a reunirnos en tal parte. Y vamos a reunirnos en tal parte. Y así, esto es un juego. Siempre hay una reunión. Y en las reuniones se toman decisiones. El problema es para ejecutar las decisiones. Porque si no ejecutamos las decisiones tomadas, no hay determinación. Y si no hay determinación, no pasa nada. La Escritura dice, determinarás una cosa y te será firme. Número 8, andaremos por revelación. Cada paso que demos será por revelación. ¿Por qué por revelación? Porque lámpara es a mis pies, luz, su palabra, y lumbrera en mi camino. 9, estaremos sobre las circunstancias, jamás el abatimiento prevalecerá sobre nosotros. Y por último, seremos vistos delante de Dios siempre como inocentes, sin importar cuán culpables seamos. ¿Te das cuenta? Porque ya Él pagó por las fallas que yo cometí, ya Él pagó. Por las fallas que voy a cometer, ya Él pagó. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Procurar con diligencia, andar en rectitud, en integridad para con Dios, en verdad y en justicia. Yo lo voy a procurar. Pero siempre va a haber un margen de error. Sobre ese margen de error, no debo preocuparme ni vivir pidiendo perdón, porque ya Él me perdonó por eso. Y por último, tú y tu familia serán librados de cualquier opresión. Ese es el fruto que recibiremos cuando tomamos en serio la siembra de esas 7 semillas que te acabo de nombrar. Y dicho esto, concluyo el tema reconsiderando mi posición. Reconsidero mi posición
vuelvo en amistad con Dios y todo lo demás se irá manifestando. Esa es la palabra. Ahora, ¿de qué vamos a ir? ¿Cuál es el tema que voy a aprovechar los próximos 20 minutos en decirte? Vamos a iniciar un tema hoy. Por ahí nos está saludando una persona desde Paraguaná. Un gran abrazo. La familia Vargas, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por conectarse. Fíjate, yo quiero hoy hablarles a todas aquellas personas, ministros del Señor, ministros que por alguna razón X, en este tiempo, voy a hablar tal vez post-pandemia, voy a llamarlo post-pandemia, porque para nadie es un secreto que hubo un antes y un después. Los que vivieron en carne propia la pandemia como tal, sabes que hubo un antes y un después. Y los que no la vivieron en un sentido físico, la vivieron porque algún familiar pasó por esa situación. Entonces, es interesante, es importante que entendamos que hay momentos en nuestras vidas en que hay frustración. Eso lo hemos vivido todos, absolutamente todos. Entonces yo voy a tomar varios textos bíblicos interesantes por demás para darlos en este día, de manera que usted pueda leerlos después con calma y decir si estos le ayudan en algo para este tiempo. Primero, considerando que voy a iniciar un tema profético a partir de hoy, y para ello voy a tomar como base 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, donde establece la Escritura lo siguiente: el que profetiza habla a los hombres, incluyendo mujeres, por supuesto. Para ese entonces no se había creado eso. Cuando se hablaba de hombres, se hablaba de la palabra, se hablaba de una palabra en griego que no me llega en este momento, que incluía hombres y mujeres. Entonces el que habla a los hombres, o el que profetiza, habla a los hombres con tres finalidades. La número uno, para edificarlos, ¿viste? Nunca para condenarlo, nunca para decirle que eres un pecador, que el diablo te va a llevar, que el infierno, que no sé qué, que el cielo está reservado para los santos y el infierno para los diablos. Eso no existe. Eso lo inventó alguien y entonces agarra la Biblia como para basarse en eso. Entonces, para edificación, exhortación y consolación. Dije algo para que los paparazzis lo revisen. Edificación, exhortación y consolación. En Romanos capítulo 6, déjame decir algo antes. Es decir, que cualquier profecía, cualquier palabra que yo les diga a ustedes, que no lleve ese sentido de edificarlo, de exhortarlo, que no quiere decir regañarlo ni nada por el estilo, sino más bien motivarlo, que es la palabra antropos. Gracias, Francisco, gracias. La palabra antropos, correcto. La palabra antropos incluye al hombre y a la mujer. Entonces, cualquier palabra, cualquier profecía que no lleve la edificación, el sentido de edificar, de exhortar y de consolar, no debe ser aceptada en este tiempo. ¿Lo ves? Si yo te oigo a ti predicar, así seas el predicador más grande del mundo, el más sofisticado, el que tenga mayor miembros en sus congregaciones, pero si tu palabra, la que tú predicas, no lleva estos tres ingredientes, yo no me siento a escucharte, porque yo sí conozco las Escrituras y la gracia.
¿Ves? Entonces fíjate, en Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, el pecado, oído, no se enseñoreará, no será señor. Sin embargo, el pecado es el señor en las iglesias todos los domingos, pero la Escritura dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, que era donde había pecado, sino bajo la gracia, que es donde no hay pecado. Lo que hay son manifestaciones de la carne, la desobediencia del hombre, su irrespeto, su vanagloria, en fin, eso son otras cosas, pero desde el punto de vista de pecado, ya Dios no lo ve como pecado, porque Él veía como pecado todo lo que estaba bajo la ley, y ni tú ni yo nacimos bajo la ley, nosotros nacimos bajo la gracia. Así, ¿de qué pecado me hablas? Ahora bien, Isaías capítulo 49, y ahí comienza el tema de hoy. Iniciamos el tema. Iniciamos el tema en este momento, que lo voy a desglosar la próxima semana. Pero hoy voy a hacer la introducción. Capítulo 49, versículo 4 del libro de Isaías. Establece lo siguiente. Pero yo dije, está hablando el profeta Isaías, por demás he trabajado en vano. Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Fíjate bien lo que dice el texto, ¿no? Porque lo leemos y pasa desapercibido. El profeta, muy indistintamente, esto lo voy a aclarar, que le está profetizando al Israel de aquel entonces, le está hablando al Israel de aquel entonces y estaba profetizando a un Mesías que iba a venir 700 años después. Es decir, para este entonces, 2700 y tantos años. Entonces, está diciendo, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Cuántas veces tú y yo, como ministros, como trabajadores, como profesionales, nos hemos dado cuenta que hemos trabajado y no hemos visto el resultado esperado? Indudablemente que nos llenamos de frustración. ¿Por qué? Porque la frustración, mis queridos hermanos y amigos, son respuestas emocionales que experimentamos cuando por alguna razón no logramos alcanzar algo que deseamos, que queremos, que aspiramos y por lo cual hemos trabajado. Cuando tú te has esforzado, has trabajado y has querido tener un logro, un alcance, y eso no se te da en determinado momento, entonces emocionalmente respondemos a esa situación con algo que se llama frustración. Entonces, la reacción viene, en esa frustración viene la ira, viene la rabia, viene sentimientos de culpa, viene molestia, viene decepción, entre muchas otras cosas que pueden manifestarse cuando nos sentimos frustrados. Y yo estoy seguro, pero plenamente seguro, que las personas que me están oyendo se pueden haber sentido frustrados, tanto desde el punto de vista laboral, familiar, personal, ministerial. ¿Cuántas personas de las que me están oyendo hoy no se sienten, que forman parte de este ministerio, no se sienten frustrados? Porque tenemos mentalidad congregacionalista. Es decir, si no nos estamos congregando, estamos pecando. Bueno, pastor, es que el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarse, porque algunos tienen por costumbre. Pero también se te olvida que hubo alguien mayor que Pablo, que inclusive dijo
Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. O reunidos en mi nombre, no uso la palabra congregado, reunidos en mi nombre. Entonces tú tienes que ver en qué nombre te reúnes tú, porque cuando yo me reúno con mi esposa, 2 o 3, o con mis hijos, o con algún amigo, y hablo acerca de las bondades de Dios para con mi vida, yo me estoy congregando. Lo que pasa es que tenemos mentalidad eclesiástica. Queremos ver una cruz, queremos ver una iglesia, un local, como sea, con una cruz en el medio, para poder decir que estamos o no santificados. En gracia no es así. Ahora fíjate, ese sentimiento de frustración que nos aqueja, pero enseguida el profeta dice, pero, es decir, todo lo demás que dije antes queda supeditado, queda sometido, succionado a lo que voy a decir ahora. Queda succionado a lo que voy a decir. Y dice, pero mi causa, es decir, mi situación, mi problema, mi frustración, mi tristeza, mi dolor, mi angustia, mi causa está en manos, está delante de Dios, y mi recompensa con mi Dios. Es decir, él se sintió frustrado, él se sintió que había trabajado en vano, él sintió que no había respuestas a su trabajo, se sintió fracasado. Pero luego reacciona y dice, pero ya va, mi causa está delante de Dios. Y mi paga, pues mi recompensa, la justicia remunerativa, viene de parte de Él. Así que la justicia remunerativa de Dios, el pago, no viene por lo que yo haga o deje de hacer. Viene porque mi causa está en las manos de Dios. Ahora bien, dicho todo esto, otro texto que les voy a dar, 1 Corintios 15, 58, para aquellos ministros que en algún momento nos hemos sentido frustrados. Porque yo me he sentido frustrado, yo he sentido que he trabajado en vano, que en vano tuve 20 y pico de años enseñándole cosas a personas que no querían aprender. Entonces yo me he sentido frustrado, por Dios, ¿quién no? O tú me vas a decir que aquellas personas que tuvieron sus negocios, tuvieron una buena posición económica, que los domingos salían con sus familiares a disfrutar de ese domingo, comiendo en buenos restaurantes, y que hoy de repente no lo puedan hacer por alguna circunstancia. ¿Tú te crees que eso no es frustración? Aquellas personas que se han tenido que ir del país, cerrar sus negocios, dejar sus profesiones y comenzar en otro sitio sin conocer a nadie, haciendo lo que sea. ¿Tú sabes lo que significa hacer lo que sea? ¿Tú sabes lo que significa para médicos profesionales estar en un supermercado de los Estados Unidos como armador de mercancía? Ni siquiera son promotores, sino que simplemente los que acomodan la mercancía. ¿Tú sabes lo frustrante para un profesional en cualquier área que se haya ido del país y por allá esté haciendo cualquier cosa? ¿O tú me vas a decir que eso no es frustrante? Eso es frustrante. Entonces, para todos ellos es este mensaje. Para todos ellos es Isaías 49:4. Por demás he trabajado, sentimiento de frustración. En vano y sin provecho he consumido mi fuerza. ¿Para qué estudié tanto? ¿Para qué hice posgrado? ¿Para qué el trasnocho? ¿Para qué me senté, no sé, frente a un negocio, no dormía, pagando impuestos, atendiendo el CENIA, atendiendo el SUMA, atendiendo al UNO, atendiendo el Seguro Social, atendiendo al INSE? ¿Para qué tantas cosas? Yo quiero decirte hoy lo que Isaías dijo. Tu causa está delante de Dios.
mi causa está delante de Dios. Y como está delante de Dios, su recompensa viene de parte de Él. De parte de Él es su recompensa para ti. El apóstol Pablo, tomando en cuenta todas estas cosas, resumiéndolo en una palabra, en un versículo, dijo: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo en su palabra, sabiendo que nuestro trabajo no ha sido en vano. Tú tienes que alimentarte, hermano mío amado, mantenerte firme y constante, creciendo en la palabra del Señor. No la olvides, sabiendo que tu trabajo en el Señor no ha sido, no fue, ni será en vano. Ahora bien, ¿cómo vamos a llamar este tema que iniciamos hoy, pastor? Lo vamos a llamar venciendo la frustración. ¿Cómo venzo la frustración, pastor? Sería la pregunta. Y yo te voy a decir, vamos a ver específicamente este capítulo 49 de Isaías, que lo voy a ir desglosando. Por supuesto, vamos a ir haciendo paralelismo con otros textos bíblicos, pero vamos a tomar este caso en específico de Isaías, aún sabiendo que este mensaje era para el Israel de aquella época, profetizando el Mesías. Pero si él profetizaba al Mesías, que fue el Cristo, y muchas de estas cosas se cumplieron en Cristo, algunas otras cosas se van a cumplir en los que se derivan del cuerpo de Cristo, que somos tú y yo. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Mi respuesta es la siguiente para todos aquellos que se han sentido frustrados. Escúchame bien. Vamos a desglosar esto porque este es un mensaje profético que estamos iniciando hoy. Pero un mensaje profético que exhorta, que consuela y que edifica, no que condena. Escúchame. Lo primero que tenemos que hacer es asumir y personalizar la palabra. Wow, escucha esto. Asumir y personalizar la palabra. Asumo y personalizo. ¿Qué palabra? La palabra que incluye las promesas de Dios, que vamos a verlas en Isaías 49. La vamos a ver en toda la Biblia, pero específicamente en Isaías 49, y sus profecías. Una profecía que ¿qué va a hacer en nosotros? Edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Entonces, vamos a asumir, vamos a personalizar la palabra. Fíjate, la Escritura dice que Jesús, que la palabra en Jesús se hizo carne. Jesús personalizó. Jesús personalizó la palabra. Jesús personalizó las promesas. Jesús personalizó las profecías. Jesús personalizó los principios. Entonces, hoy, ¿cómo vamos a vencer la frustración? ¿Cómo vamos a vencer toda esta situación que se están presentando? ¿Cómo voy a vencer la frustración que yo soy un profesional aquí en mi país, soy médico, soy abogado, soy ingeniero, y sin embargo salgo del país a hacerlo, salgo fuera de mi país a hacer lo que sea? Porque en mi país no hay garantía social, no hay seguridad jurídica. ¿Cómo hago? Entonces yo pregunto, ¿es frustrante o no es frustrante? ¿Cuántas personas cruzando el Dairén se sienten frustradas? Algunos mueren en el Dairén, otros se enferman, otros no llegan, otros... Y otros que tienen la ventaja de irse tal vez en avión o en vehículos, dependiendo del sitio donde vayan. ¿Tú crees que eso no es un sentimiento de frustración cuando se sientan
yo tuve la oportunidad de despedir a una persona, he despedido varios, pero a una específica que cuando estaba en la entrada de embarque para pasar ya de una a la cuestión, el hombre se paró con el boleto de entrada en sus manos y miró así con una mente con una visión como perdida, mirando así como que si esperaba que alguien llegara en ese momento como en las películas y le dijera: no te vayas, se resolvió la situación, no te vayas. Y se quedó con el boleto un rato así. Luego, con lágrimas en los ojos, volteó hacia donde mi esposa y yo estábamos y nos miró. Y con un dolor suspiró y dio un paso hacia el frente y se fue. ¿Tú crees que eso no es frustrante? Te pregunto. Claro que es frustrante. Es triste. Pero yo te digo hoy, asume. Vamos a vencer la frustración, no importa dónde estemos. Los que me están oyendo allá en Darwin, en Francia, los que me están oyendo en Italia, en España, en Portugal, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, los que me están oyendo en cualquier parte del mundo y los que me están oyendo en Venezuela. Asume y personaliza la palabra. Y no importa dónde estés, grábate esto, como dijo Isaías. Isaías, cuando vio la frustración, dijo: el Señor me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo memoria de mí. Es decir, Él asumió y personalizó la palabra predestinación. No importa dónde esté, no importa lo que esté haciendo, tal vez no esté ejerciendo aquello para lo cual me preparé, me instruí, me capacité, pero no puedo olvidar jamás que el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo memoria de mí. Es decir, yo soy un predestinado, indistintamente del lugar donde esté, porque indistintamente del lugar donde esté, la predestinación de Dios en mí se ha de cumplir, porque Él puso un propósito en mi corazón. Entonces quiero decirte que todo lo que hoy podemos oír, ver, sentir e incluso las circunstancias aparentemente adversas tienen que ver con el llamado que Dios hizo de ti. Porque desde el vientre de tu madre, desde las entrañas de tu madre, Dios tuvo memoria de ti. Escúchame ahora. Sigue diciendo el apóstol, y yo la semana que viene voy a desarrollar todo esto, pero voy a anunciártelo en este momento para que te prepares y te dispongas la semana que viene a oír. Fíjate, puso mi boca como espada aguda, profeta. Me cubrió con la sombra de su mano, me dio cobertura. No importa dónde estés, la cobertura de Dios está ahí. Mira lo que dice, me puso por saeta bruñido, me guardó en su aljaba y me dijo: mi hijo eres tú, porque en ti me gloriaré. Entonces, yo voy para vencer la frustración que se me ha presentado y me ha vencido, y muchas veces me ha golpeado, y no me han dado ganas de continuar, porque te desanimas, tienes respuestas emocionales confusas, hay una serie de altibajos y de emociones encontradas. El primer punto que yo te doy hoy para vencer la frustración, de acuerdo a lo que establece Isaías capítulo 49, asume y personaliza la palabra. La palabra que incluye sus promesas, sus principios y sus profecías para contigo.
Y tienes todo el derecho, donde quiera que estés, de levantarte en este momento y decir, ¿sabes qué? El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tuvo memoria de mí. Y no importa lo que yo esté haciendo, no importa dónde esté, no importa la situación que esté, porque aún las circunstancias aparentemente adversas forman parte de ese llamado. Me voy a levantar y voy a vencer esa situación. ¿Por qué? Porque mi causa, dijo el profeta, mi causa está delante del Señor y mi recompensa viene de mi Dios. Por el tiempo debo dejarlo hasta ahí. Pero la próxima semana, le daremos vuelta a esto. Le vamos a desarrollarlo, vamos a enhebrar, a desgajar, a desgranar. Porque es una palabra profética para enfrentar la frustración que muchas veces viene a nosotros. No importa dónde estemos y qué estemos haciendo. Los declaro muy bendecidos. Les doy un fuerte y gran abrazo desde aquí con todo mi corazón, con todo mi amor. Especialmente a todas esas personas que por alguna razón tuvieron que irse y a todas que nos hemos quedado y otros que están pensando en irse, otros que ya están listos para irse. De pensar que no importa dónde esté, hay un llamado de Dios en tu corazón. Desde que antes de que naciera, Dios puso una palabra en ti. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo. Nos vemos la próxima semana y seguiremos por este mismo canal, por este medio, para que el Padre siga glorificándose en nuestras vidas. Recuerda que Él dijo, mi hijo eres tú, porque en ti yo me gloriaré, dice el Señor. Bendecidos todos. Fuerte y gran abrazo. Saludos.